Si no viven debajo de una roca, seguramente habrán escuchado sobre la alerta sanitaria a nivel global que fue emitida por la OMS hace algunos días atrás acerca de la viruela del mono o monkeypox. Esta noticia a mi parecer ha traído mucha confusión, pues de lo poco que he leído en redes sociales ya muchos dan por sentado que se viene un COVID 2.0, es decir, que tendremos una pandemia similar a la que hubo años atrás con el COVID-19. Aprovechando que nuevamente esto de las pandemias y virus está siendo de interés público, quise traer un iceberg que hallé curioseando por ahí sobre los virus más peligrosos que existen. Como en casi todos los videos de temas de salud y condiciones médicas, quiero dejar claro que no soy un profesional ni tengo estudios, más bien me considero un entusiasta que trata de leer lo suficiente sobre el tema para transmitirlo de una manera no tan aburrida a los demás. Resfriado común. El resfriado común o simplemente resfriado es una de las enfermedades más comunes en todo el mundo y se trata de una infección viral que afecta al tracto respiratorio superior, especialmente la nariz y la garganta. En la mayoría de los casos, un resfriado común es causado principalmente por un rinovirus, pero en ocasiones también pueden verse involucrados otros tipos de virus, como el coronavirus y el adenovirus. Los síntomas de resfriado creo que todos aquí los conocemos, por lo que siento innecesario mencionarlos, pero vale la pena resaltar que estos suelen durar entre 7 a 10 días, y dependiendo de la persona, la tos puede persistir aún más tiempo. No existe una cura como tal para un resfriado común y su tratamiento se centra en manejar y aliviar los síntomas. Esto puede hacerse mediante descanso, hidratación adecuada, el uso de analgésicos y descongestionantes nasales. Algo que se debe evitar son los antibióticos, y lo digo porque muchas veces la gente cree que tomando antibióticos sanarán de un resfriado, lo cual no tiene sentido, pues estos son usados para tratar infecciones bacterianas, más no infecciones virales. Si bien suele ser molesto, un resfriado común generalmente no es nada grave, pero en personas con sistemas inmunológicos debilitados, niños pequeños o ancianos, sí puede traer complicaciones como otitis media, sinusitis y en casos extremos, bronquitis o neumonía. Como dije, esto es en casos muy aislados, pero generalmente las personas se recuperan solas con el pasar de los días. Varicela. La varicela se trata de una infección viral muy contagiosa que provoca fiebre y ronchas en todo el cuerpo y es causada por un virus llamado varicela zoster. Décadas atrás solía ser bastante común que los niños se contagiaran y presentaran los síntomas de varicela, pero con la aparición de la vacuna, esto en la actualidad es muchísimo menos frecuente. Esta infección viral se manifiesta primeramente con fiebre, dolor de cabeza, de garganta o de estómago. Estos síntomas duran unos pocos días y luego hacen aparición erupciones rojas y con picazón en distintas zonas de la piel, principalmente en el abdomen, la espalda y el rostro, y ya conforme avanza se extiende por casi todo el cuerpo, inclusive en zonas como el cuero cabelludo y los genitales. Aprovechando este tema, yo le pregunté a mi madre si alguna vez yo tuve varicela y me dijo que no, que nunca me ha dado y que siempre tuvo miedo de que de grande me diera, pero hasta ahora no me ha dado nada, o al menos eso es lo que me contó ella, yo la verdad no sé. Otra cosa más a tomar en cuenta es que este virus llamado varicela zoster puede permanecer inactivo en el cuerpo de una persona hasta su adultez y reactivarse, ocasionando algo llamado herpes zóster, que no es nada más y nada menos que erupciones cutáneas muy dolorosas y molestas. Herpes. El herpes es una infección viral causada por un virus llamado virus del herpes simple, o por sus siglas VHS, y este se puede presentar de dos formas, siendo el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2. El virus del herpes tipo 1 está asociado con el herpes oral, mientras que el virus del herpes tipo 2 se lo relaciona con el herpes genital. Sin embargo, los dos pueden llegar a afectar cualquier área del cuerpo. La infección por herpes se da por contacto directo con un individuo infectado, ya sea a través de besos, relaciones íntimas o también por compartir objetos contaminados como utensilios o toallas. Sus síntomas varían según el tipo de herpes. Por ejemplo, en el herpes oral o VHS1 se presentan ampollas o llagas en los labios, la boca y alrededor de la nariz, así como picazón en estas zonas mencionadas. En cambio, el herpes genital produce llagas molestas y dolorosas en genitales, el ano y áreas circundantes, pero no solo eso, también viene acompañado con síntomas similares a los de una gripe, dolor de cabeza, fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos. Otra cosa a tomar en cuenta es las posibles complicaciones asociadas al herpes. Una de las más recurrentes suele ser el herpes neonatal y ocurre cuando una madre con herpes genital transmite el virus a su bebé durante el parto, lo cual puede ser potencialmente mortal para este recién nacido. En raras ocasiones, el herpes puede causar inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal,
A esto se lo conoce como encefalitis herpética, así como también el virus puede propagarse por otras partes del cuerpo, como los ojos, dando pie a graves infecciones oculares. El virus del herpes puede permanecer en el cuerpo de por vida y esperar un debilitamiento del sistema inmunológico para atacar. Por eso es mejor prevenir su contagio. ¿Y cómo se hace esto? Pues con el uso de preservativos y evitando entrar en contacto íntimo con cualquier tipo de personas. Ya sabes a lo que me refiero. Metapneumovirus. Descubierto a principios de este siglo, el HMPV o metapneumovirus humano se trata de un virus que ha sido señalado como principal responsable de infecciones respiratorias en niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado. Sus síntomas, al igual que su manera de contagio, son muy similares a los de un resfriado común, es decir, que se transmite de persona a persona a través de pequeñas gotículas producidas al toser o estornudar, y que sus síntomas abarcan la fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta y fatiga. Tiene sus complicaciones, como lo podría ser la bronquiolitis y neumonía, afectando especialmente a niños pequeños y adultos mayores, pero ocurre en muy pocas ocasiones. Poliovirus. Si no fuese porque en la actualidad está casi que erradicada, la colocaría en uno de los niveles de más abajo. La polio o poliomielitis se trata de una enfermedad infecciosa viral ocasionada por el poliovirus, un tipo de virus que pertenece a la familia Picornaviridae. Este virus generalmente afecta a niños pequeños, pero puede infectar a cualquier persona de toda edad, principalmente por vía fecal oral, es decir, a través de alimentos o agua contaminada con heces de una persona infectada. También puede transmitirse por contacto directo con secreciones de la boca o la garganta de un individuo infectado. Se podría decir que los síntomas de polio se dividen en 4 etapas, que empiezan por la infección asintomática, luego la enfermedad abortiva, después la polio no paralítica y por último la polio paralítica. Cuando ocurre la infección asintomática, como su nombre lo indica, no se presentan síntomas y la única manera de que esta persona sepa si tiene el virus del polio es a través de análisis de sangre u otras pruebas para detectar el virus en las heces o la garganta. En la enfermedad abortiva o poliomielitis abortiva, aproximadamente el 24% de los infectados experimenta síntomas leves como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, vómito, rigidez en la nuca y dolor en los brazos y piernas. Estos síntomas suelen irse por sí solos, sin dejar ningún tipo de secuelas. En la polio no paralítica, las personas afectadas tienen algunos síntomas de la polio abortiva, pero más intensos. Además, pueden hacer aparición otros síntomas como dolor y rigidez muscular, problemas urinarios y de estreñimiento y cambios en la reacción muscular conforme progresa la enfermedad. Por último está la polio paralítica, que ocurre en menos del 1% de los casos y se presenta cuando el virus invade el sistema nervioso central y destruye neuronas motoras. Esto ocasiona debilidad muscular y parálisis que en muchos casos es irreversible. La parálisis afecta principalmente las piernas, pero en casos graves se pueden ver afectados los músculos respiratorios y ocasionar el fallecimiento del individuo. Como podrás ver, esta enfermedad es terrible. Ahora imagínate hace 50 o 60 años atrás, cuando no existían las vacunas o cuando no todos tenían acceso a ellas. VIH. El virus de inmunodeficiencia humana, conocido por sus siglas VIH, es un virus que ataca el sistema inmunológico del cuerpo, el cual se encarga de defender a nuestro organismo de todo tipo de infecciones y enfermedades. Al debilitarlo, el VIH deja el sistema inmunológico endeble y reduce la capacidad del organismo para combatir todo tipo de infecciones y ciertos tipos de cáncer, lo que a su vez lleva al desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o conocido como SIDA. Creo que todos sabemos cómo se transmite el virus del VIH, pero para los que no, este es transmitido a través de fluidos corporales, como la sangre, el líquido, secreciones vaginales y la leche materna, pero por lo general las relaciones íntimas sin protección suelen ser la causa más común de diseminación de este virus. Los primeros síntomas se manifiestan luego de algunas semanas de haber sido infectado, siendo los primeros síntomas similares a los de una gripe leve, pero no muchos presentan síntomas en esta etapa inicial. A medida que el virus progresa y debilita el sistema inmunitario, aparecen síntomas más graves como pérdida importante de peso, fiebre recurrente, sudoración nocturna, diarrea, infecciones y neumonía. Y ya cuando el VIH ha evolucionado, por así decirlo, al SIDA, la cantidad de complicaciones que vienen consigo son muchísimas, como son la candidiasis, tuberculosis, linfoma, sarcoma de Kaposi y cánceres relacionados con el virus del papiloma humano. Como verás, llegados a este punto, es terrible todo lo que este virus puede causar en una persona, y de ahí el porqué de las constantes campañas y consejos por parte de organizaciones de salud sobre la protección al momento de realizar prácticas íntimas.
Da igual que sea tu pareja, al menos que ambos hayan sido conscientes de que toda la vida se han protegido y se hayan hecho chequeos médicos, siempre es recomendable usar protección, a no ser que tengan ganas de crear una familia. Quizás ahí sea un punto válido el no hacer uso de la protección, pero bueno, yo creo que ya estamos grandecitos como para recibir este tipo de lecciones. Virus La Crosse. Descubierto por primera vez en la ciudad de La Crosse, en Wisconsin, en el año 1963, el virus La Crosse, o por sus siglas en inglés LACB, es un virus transmitido por mosquitos pertenecientes a la familia Bunyaviridae, del género Orthobunyavirus. Este virus es considerado como uno de los principales causantes de encefalitis viral en los Estados Unidos, principalmente en estados del medio oeste y sudeste. Su transmisión se da únicamente mediante picaduras de mosquitos del género Aedes, quienes adquieren el virus cuando se alimentan de mamíferos infectados, como lo pueden ser las ardillas o roedores. Hasta la fecha no se conoce un caso en el que la infección haya ocurrido de persona a persona. Sus síntomas pueden variar de leves a graves, y muchas veces las personas que los contraen son asintomáticos o presentan síntomas similares a los de la gripe. En los casos más graves, el virus causa encefalitis, convulsión, confusión, rigidez en el cuello y finalmente coma, y pese a que la mayoría de personas se recuperan de estos síntomas, puede que en ciertos casos este deje secuelas neurológicas a largo plazo. El tratamiento para tratar el virus de la Crosse se basa en manejar y aliviar síntomas, ya que hasta la fecha no cuenta con un tratamiento antiviral específico. Las personas que desarrollan encefalitis requieren hospitalización y cuidados intensivos. Al igual que otros virus, este es transmitido por picaduras de mosquitos, y la mejor protección para este está en las medidas preventivas, las cuales incluyen el uso de repelentes de insectos, ropa larga y erradicación de criaderos de mosquitos, que por lo general son recipientes con aguas estancadas. También tengo que resaltar que este virus es endémico de los Estados Unidos, por lo que no esperes encontrar casos de este por esta región, que no digo que sea imposible, pero son muy aislados. Virus de Marburgo. El virus de Marburgo, o mejor dicho la enfermedad por virus de Marburgo, se trata de una enfermedad viral y grave con potencial mortal que es causada por un virus perteneciente a la familia de los Filoviridae, familia a la que por cierto también abarca otro virus conocido como lo es el virus del ébola, razón por la que ambos poseen sintomatologías similares. La enfermedad se identificó por primera vez en 1967, cuando dos brotes ocurrieron simultáneamente, uno en Alemania y el otro en Serbia. Dichos brotes fueron asociados a experimentos en laboratorios con monos verdes africanos que supuestamente habían sido importados de Uganda. Durante esos brotes, 31 individuos contrajeron la enfermedad y 7 de ellos acabaron sucumbiendo. Su forma de contagio es peculiar, pues se da primeramente de animales humanos, siendo los murciélagos Rosetus los principales hospedadores de este virus, y se da la infección en humanos por la estancia prolongada de estos en esas cuevas o colonias que habitan esos murciélagos. Ahora, la transmisión de persona a persona ocurre mediante el contacto directo con fluidos corporales. También existe la pequeña pero latente probabilidad de transmitirse al entrar en contacto con un objeto que haya sido tocado por uno de estos fluidos. Pero dejando de lado los fluidos, que son la manera más común, existen otras formas de contagio, como puede ser a través de pinchazos con agujas infectadas. Se dice que esta forma de contagio trae consigo una mayor gravedad de la enfermedad y a su vez se incrementa la tasa de mortalidad. El periodo en el que los síntomas comienzan a presentarse luego de contraer el virus varía desde los 2 a los 21 días y cuando comienzan lo hacen de forma agresiva. Se presenta fiebre muy alta, cefalea, dolores musculares y al tercer o al cuarto día diarreas acuosas crónicas, cólicos, náuseas y vómitos. Durante esta fase se ha descrito a los pacientes como fantasmas debido al hundimiento de sus ojos, ausencia de expresiones faciales y letargo extremo. Pasados unos 5 o 7 días, el síntoma más peligroso y característico de esta enfermedad se presenta: hemorragias en varios órganos, vómitos y diarreas con sangrados, así como también sangrado en las encías, nariz y partes íntimas. Se cree que una vez se manifiestan estos síntomas de hemorragias, la persona estará gozando de sus últimos días de vida. Hasta la fecha no existe tratamiento específico, ni mucho menos una cura para esta enfermedad. Sin embargo, sí hay cuidados paliativos, que implican una hidratación adecuada, tratamiento para el dolor y demás síntomas que ayuden a mejorar la condición del afectado. Rotavirus. Cuando los niños presentan cuadros graves y crónicos de diarrea, puede que sea causado por un virus altamente contagioso llamado rotavirus. Este virus, identificado por primera vez en la década de los 70, pertenece a la familia de los Reoviridae, y su nombre se debe a la apariencia en forma de rueda que posee cuando se observa bajo la vista de un microscopio electrónico. Desde que la científica australiana Ruth Bishop lo identificó por primera vez en 1973, el rotavirus ha sido reconocido como un problema de salud pública a nivel global, especialmente en los países empobrecidos donde el acceso a la atención médica es muy limitado.
Se dice que antes de la introducción de las vacunas contra este virus, prácticamente todos los niños en el mundo se infectaban al menos una vez con él antes de cumplir los 5 años de edad. Su forma de transmisión es principalmente por vía fecal-oral, es decir, que se propaga por la ingesta de alimentos o agua contaminada con heces que contienen el virus. Estamos hablando de un virus muy resistente, ya que puede sobrevivir durante mucho tiempo en superficies y objetos contaminados. Sus síntomas por lo general se dan entre 1 a 3 días luego de la exposición, y esto, como no, incluye diarrea severa y acuosa, vómitos, fiebre y dolor abdominal. Parecen síntomas no tan graves, pero recordemos que estamos hablando de niños. Además, la combinación entre vómitos y diarrea ocasiona una deshidratación alarmante. No por nada es la complicación más grave en cuanto a rotavirus se refiere, llegando a ser mortal si no se trata de manera adecuada e inmediata. Las personas que contraen rotavirus, sobre todo los niños, requieren tratamiento especial como soluciones de rehidratación. En casos más graves de deshidratación, puede que sea necesario hospitalizar al individuo y administrarle el líquido por vía intravenosa. Y algo que se recomienda no hacer cuando se presenta o se presume una infección por este virus es usar medicamentos antidiarreicos, ya que dicen que estos suelen empeorar la condición. Pero como mencioné anteriormente, y si fuiste atento, existe una medida muy efectiva para prevenir este virus, y es la vacunación. En la actualidad se proporcionan 2 vacunas orales para prevenir los efectos, conocidas como Rotarix y Rotatec. Ambas han demostrado ser sumamente eficaces para reducir la incidencia de infecciones graves y hospitalizaciones relacionadas con este virus. Estas vacunas por lo general se administran de 2 a 3 dosis durante los primeros meses de vida, aunque esto varía según el calendario y esquema de vacunación que se tenga en cada región. Virus del Zika. El virus del Zika se trata de un virus transmitido por mosquitos, identificado por primera vez en Uganda en el año 1947. Pertenece a la familia de los flavivirus, familia a la que también pertenecen otros virus algo más conocidos, como lo son el dengue, la fiebre amarilla y el chikungunya. Su transmisión ocurre mediante la picadura de mosquitos del género Aedes. Este género de mosquitos también transmite los virus a los que hice mención con anterioridad. Aparte de ese medio de contagio, el virus puede ser transmitido por una madre al feto durante el embarazo, por contacto en relaciones íntimas, por transfusiones de sangre y existe la pequeña posibilidad de que también ocurra a través de órganos trasplantados. Este virus era endémico de Uganda, pero con el paso del tiempo pasó a otras zonas de África, luego a Asia y ya para 2007 su presencia había sido alertada en zonas de las Américas y el Pacífico. La mayoría de individuos afectados por el virus Zika son asintomáticos. Quienes presentan síntomas se manifiestan entre 3 y 14 días luego de haberse infectado. Por lo general son leves, como erupciones cutáneas, fiebre, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, y suelen durar entre 2 a 7 días. Pero por otro lado tiene sus complicaciones, como lo es cuando se presenta durante el embarazo. Cuando una mujer se infecta con el virus Zika mientras está en estado de gestación, es posible que el bebé nazca con microcefalia y otras malformaciones congénitas. Entre ellas están las contracturas de extremidades, tono muscular elevado, anomalías oculares y pérdida de audición. A dichas manifestaciones se las conoce por el nombre de síndrome congénito por el virus de Zika. Estimaciones indican que entre el 5 y el 15% de los bebés nacidos de mujeres infectadas por Zika presentan las malformaciones congénitas, y ojo, da igual si la mujer era asintomática o sintomática. Al compartir sintomatología con otros flavivirus, la única forma de diagnosticarlo es mediante un análisis de laboratorio de muestras de sangre u otros fluidos corporales. El tratamiento para el virus del Zika y enfermedades asociadas a este no existen, y las medidas más comunes recomendadas por médicos son el reposo, ingesta de líquidos y tratar los otros síntomas con antipiréticos o analgésicos. Virus Oropouche. El ortobunyavirus oropouche, o simplemente conocido como virus oropouche, es un virus identificado por primera vez en el año 1955 en la región de Trinidad y Tobago, específicamente en zonas cercanas al río Oropouche, y desde entonces ha sido causante de varios brotes en América del Sur, especialmente en Brasil, el Perú y Panamá. Su existencia preocupa, ya que posee un alto potencial para causar epidemias en áreas urbanas y rurales. Este virus se transmite principalmente a los humanos mediante la picadura de insectos, siendo el mosquito Culicoides paraensis el principal vector. No obstante, también ha sido detectado en otros tipos de mosquitos y en garrapatas. No se conoce hasta la fecha una transmisión ocurrida de persona a persona, eso se descarta. Generalmente el ciclo de transmisión del virus oropouche incluye a vertebrados y artrópodos, quienes actúan como reservorios del virus, es decir, quienes permiten al virus mantenerse en la naturaleza y seguir circulando. En cambio, los monos, osos perezosos y otros mamíferos, así como los humanos, nos convertimos en huéspedes accidentales al entrar en contacto con estos vectores infectados. Este virus es responsable de una enfermedad conocida como fiebre de oropouche,
la cual se caracteriza por síntomas similares a los del dengue y otras enfermedades virales transmitidas por los mosquitos. Entre los síntomas están la aparición repentina de fiebre, intenso dolor de cabeza, mialgia, artralgia, náuseas y vómitos, mareos y erupciones cutáneas. Dichos síntomas suelen durar entre 5 a 7 días, aunque la recuperación completa puede tardar algunas semanas. Actualmente no existen tratamientos ni vacunas específicas para la fiebre aeropouche. Sin embargo, el reposo y la hidratación son esenciales para reducir los síntomas. Actualmente es un virus muy vigilado por la Organización Panamericana de la Salud debido a los recientes brotes ocurridos en zonas de Brasil, Perú y Panamá. Por ello es que han aconsejado a estos países incentivar campañas de control de vectores, así como campañas comunicacionales sobre los riesgos que implica el virus, para de esa manera prevenir un mayor aumento de los casos. Ébola virus. El virus del ébola es un virus altamente contagioso perteneciente a la familia de los filoviridae, los cuales se caracterizan por ocasionar fiebres hemorrágicas letales en seres humanos y primates. El ébola fue identificado por primera vez en el año 1976 durante 2 brotes simultáneos en Sudán y República del Congo, a las cercanías del río Ébola, hecho que explica el porqué de su nombre. Desde entonces varios brotes se han producido esporádicamente en zonas de África Central y Occidental. Este virus se transmite al ser humano a través del contacto directo con fluidos corporales de animales infectados, como lo pueden ser murciélagos o monos, por contacto humano-humano o por entrar en contacto con una superficie y objetos contaminados con estos fluidos corporales, así como también a través de las relaciones íntimas con alguien que aún porta el virus en su organismo. Los síntomas de este virus suelen aparecer alrededor de 2 y 21 días e incluyen fiebre, dolor de cabeza, debilidad muscular y dolor muscular. Conforme avanza la enfermedad puede darse la aparición de síntomas más graves como diarrea, vómitos, erupciones cutáneas, fallos en el sistema renal y hepático, así como hemorragias internas y externas. Esta última sintomatología más grave conduce a una tasa de mortalidad muy alta que llega al 90%, pero en caso de no llegar a estos síntomas el porcentaje se reduce a solo un 50%. En la actualidad no existe una cura conocida para la enfermedad del ébola y si bien se han usado tratamientos experimentales, ninguno de ellos ha sido estudiado a fondo para ver si realmente son efectivos y seguros. Los individuos con esta enfermedad solamente reciben tratamientos de apoyo que se basan en administrarles líquidos de manera intravenosa, manejo y chequeo constante de la presión arterial, tratamientos para otras infecciones y transfusiones de sangre debido a la gran pérdida que estos presentan una vez se hacen presentes los síntomas más letales. Si bien dije que no existe una cura para el ébola, sí hay una vacuna para prevenirla, la cual es administrada a personas de países que corren un mayor riesgo durante un brote. Esto es comúnmente en zonas de África. SARS-CoV-2. Quizás uno de los virus más recientes en esta lista y del cual pudimos ser testigos en primera fila del cómo arrebató muchas vidas y puso al mundo de cabeza. El SARS-CoV-2 es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus y es conocido por causar la enfermedad conocida como COVID-19. Este fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, y desde ese momento lo que parecía ser un virus más de los tantos existentes pasó a convertirse en una pandemia global debido a su abrumadora propagación, afectando a millones de personas alrededor del mundo. El SARS-CoV-2 se propaga principalmente de persona a persona a través de pequeñas gotitas expulsadas por una persona infectada al momento de toser, hablar o estornudar. También puede ocurrir que estas gotitas hayan caído sobre una superficie y que otro individuo venga y entre en contacto con ellas, ocasionando así la propagación de la infección. Otro motivo del por qué este virus fue y es de fácil contagio se debe a los individuos asintomáticos. Asintomático significa que el individuo ya está infectado pero no presenta los síntomas característicos de la infección, por lo que en su desconocimiento entra en contacto con otra persona, como puede ser su madre, vecino, amigo, y lo contagia. Esto ocurrió mucho durante los primeros meses de pandemia, y fue por eso que las autoridades de salud recomendaban el distanciamiento social y el uso de mascarillas, pues así los asintomáticos protegían a sectores vulnerables de la población, como por ejemplo los niños y los adultos mayores. Los síntomas del COVID-19 pueden ser leves y curarse con el pasar del tiempo a través del uso de medicamentos recetados por el doctor. Sin embargo, los problemas vienen cuando éste infecta a personas con otras afecciones en su cuerpo, como por ejemplo problemas cardíacos o enfermedades respiratorias crónicas, o así también como a sectores vulnerables de la población, como lo son los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. En esos casos, el COVID-19 puede ocasionar neumonía, insuficiencia respiratoria y fallo multiorgánico, desencadenando en un posible fallecimiento de la persona.
Actualmente se ha logrado contener la peligrosidad del SARS-CoV-2 gracias al uso de las diferentes vacunas desarrolladas por distintos laboratorios. Es más, se podría decir que su peligrosidad ha bajado significativamente. Virus Dugbe. El virus Dugbe se trata de un patógeno identificado por primera vez en Nigeria en el año 1964. Se considera como un arbovirus, es decir, un virus transmitido por artrópodos, y está relacionado con otros virus de suma relevancia médica, como por ejemplo el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el cual por cierto veremos más adelante. Su transmisión involucra principalmente a las garrapatas y huéspedes vertebrados, como el ganado. Estas garrapatas se infectan al alimentarse de animales o portadores del virus y posteriormente pueden transmitir al virus a otros animales o humanos cuando los pican. Infectarse por este virus abre la probabilidad de desarrollar una enfermedad febril aguda que se manifiesta con síntomas similares a los de otras enfermedades virales transmitidas por artrópodos, ya sabes, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y fatiga. En la mayoría de los casos esta enfermedad se va sola con el pasar de 1 o 2 semanas, no obstante en raras ocasiones puede causar complicaciones graves, pero al menos no se han documentado casos de fiebre hemorrágica, los cuales suelen ser comunes en otros miembros de la familia Nairoviridae. Este virus no es tan conocido como otros virus transmitidos por garrapatas, además de afectar en mayor medida a animales que a humanos. Sin embargo, sí es de preocupación en algunas regiones de África, puesto que allí es endémico. Quienes corren mayor riesgo de infectarse suelen estar relacionados con actividades agrícolas y convivencia con ganado infectado, lo cual aumenta el riesgo de brotes en comunidades rurales. Antivirus. El antivirus se trata de un tipo de virus que es transmitido a los seres humanos por roedores y del cual existen diversas cepas en distintas partes del mundo, pero todas ellas comparten la característica de ocasionar enfermedades graves en las personas infectadas. Su principal vía de transmisión es a través del contacto con el excremento, la orina o saliva de roedores infectados. Cabe resaltar que estos roedores no se suelen enfermar ni tener efectos por el antivirus, más bien actúan como reservorios naturales, transmitiéndolo así a otros animales y a humanos. Se cree que la forma más común de contraer antivirus se da cuando uno respira polvo contaminado con estos excrementos, y esto hace sentido, por así decirlo, ya que muchas veces la caca de los ratones es tan pequeña que si no nos acercamos bien difícilmente podemos visualizarla. Los síntomas iniciales por una infección de antivirus no suelen ser del todo claros, ya que se parecen mucho a los de una gripe común, pero a medida que progresa sí se va tornando más grave. Por ejemplo, hay una dificultad para respirar muy fuerte y dolor abdominal. Es más, en casos graves las personas desarrollan una afección conocida como el síndrome pulmonar por antivirus, la cual provoca insuficiencia respiratoria y edema pulmonar. La mejor forma de prevenir esto es evitar el contacto con roedores y también evitar que estos merodeen por la casa o sus alrededores, ya que muchas veces es difícil ubicar dónde han dejado su orina y heces. Por lo tanto, podemos entrar en contacto con estas sin darnos cuenta y pasar por una enfermedad que difícilmente superemos si no es tratada adecuadamente y a tiempo. Para influenza. Los virus para influenza se tratan de un grupo de virus que provocan infecciones en la zona superior e inferior de las vías respiratorias. Estas van desde el resfriado común hasta condiciones más graves como lo es el croup. Se conocen 4 tipos principales de virus para influenza y se clasifican en parainfluenza 1, 2, 3 y 4, y todos ellos provocan enfermedades. Sus síntomas varían según la edad del individuo y del tipo del virus que lo ha afectado, pero por lo general la fiebre, tos, dolor de garganta y congestión nasal suelen estar presentes en cualquiera de los casos. Entre sus síntomas también está algo raro que desconocía hasta la fecha y se lo conoce como croup, y ocurre cuando la laringe y la tráquea se inflaman, ocasionando una tos similar a un ladrido o ronquido. Me resulta similar a la tos ferina, pero esta es causada por una bacteria y no por un virus. También existen complicaciones asociadas a la parainfluenza, más que nada en niños pequeños, quienes pueden desarrollar bronquiolitis o neumonía. Hablando de los niños, se cree que la mayoría de estos se exponen al virus parainfluenza durante su etapa escolar, y al crecer ya han desarrollado anticuerpos, pero eso no implica que algunos no puedan presentar infecciones recurrentes. Su prevención se basa en medidas de higiene básicas, ya que hasta la fecha no cuenta con un tratamiento específico, aunque claro, existen varios medicamentos para reducir o aliviar los síntomas asociados. Virus de la encefalitis japonesa. El virus de la encefalitis japonesa es un flavivirus transmitido por mosquitos del género Culex que provoca una afección muy grave llamada encefalitis, lo que no es más que la inflamación del cerebro. Su nombre se debe a que el primer caso detectado ocurrió en Japón, específicamente en el año 1871, y desde entonces cada año en zonas de todo el mundo, pero sobre todo en Asia Sudoriental y regiones del Pacífico, afecta aproximadamente a 100.000 personas, de las cuales 25.000 perecen debido a sus efectos.
La mayor parte de los afectados por este virus son los niños, ya que los adultos por lo general han desarrollado inmunidad gracias a la infección en la niñez, pero ojo, cualquier individuo de cualquier edad puede seguir contagiándose. Sus síntomas generales son fiebre y dolor de cabeza leves, pero en 1 de cada 250 infectados presentan un estado más grave de la condición. Esta forma grave de la enfermedad se reconoce por la aparición súbita de fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en la nuca, desorientación, convulsiones, parálisis y en última instancia el fallecimiento. Entre el 20 al 30% de los que logran sobrevivir a esta fase de la enfermedad quedan con secuelas cognitivas, conductuales y neurológicas permanentes, como lo son convulsiones, pérdida de visión o audición, problemas del habla y debilidad de las extremidades. Estoy seguro que no todos conocían este virus, es más, yo mismo lo desconocía hasta ahora, y me sorprende porque según las cifras, este tiene riesgo de transmisión en toda la región de Asia Sudoriental y la región del Pacífico. Ese número equivale a 3.000 millones de personas, o sea casi que medio mundo. En Asia existen programas de vacunación contra la encefalitis japonesa y en las zonas donde es endémica es casi que obligatorio hacerse poner la vacuna para prevenirla, pero solo para eso, ya que una vez te has infectado no existe una cura como tal y solo quedan tratamientos para llevar los síntomas asociados y en algunos casos la hospitalización puede ser necesaria. El JC virus o John Cunningham virus se trata de un poliomavirus muy común, pues se estima que alrededor del 70-90% de la población mundial tiene anticuerpos, lo que deja entrever un antecedente de infección. Su nombre es curioso, ya que lleva las iniciales del paciente en quien fue descubierto por primera vez en 1971. Su transmisión se da principalmente por el contacto con fluidos corporales como la saliva y la orina, y una vez que ingresa al cuerpo permanece inactivo en los riñones, el tejido linfoide o el cerebro, esperando por reactivarse en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Su reactivación puede derivar en la aparición de una infección grave del cerebro llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva, y esta provoca síntomas tales como debilidad muscular, pérdida de visión, problemas del habla, descoordinación motora y cambios de comportamiento que si no son tratados pueden progresar de forma alarmante y resultar en discapacidad severa e inclusive en el fallecimiento. Dado que sus síntomas son similares a otras condiciones neurológicas, se requiere un diagnóstico preciso, por lo que es necesario realizar pruebas de imagen cerebral a través de resonancias magnéticas y pruebas de laboratorios que incluyen la detección del ADN viral en el líquido cefalorraquídeo. Desafortunadamente, el virus John Cunningham no cuenta con un tratamiento antiviral específico, pero como mencioné al principio, este ataca de forma seria solo a personas inmunodeprimidas. En el resto, capaz y lo tenemos pero ni nos damos cuenta, lo cual a mi parecer deja ver que gozamos de buena salud inmunológica, o al menos en ese momento. El virus del río Ross, o mejor dicho, la fiebre del río Ross, que es el nombre por el que se conoce este virus, es una enfermedad viral endémica de Australia y su transmisión se da principalmente a través de la picadura de mosquitos. Se caracteriza por causar dolor agudo en zonas como muñecas, rodillas y tobillos, y dichos efectos pueden durar de algunos días hasta varios meses. El agente infeccioso que provoca la fiebre del río Ross fue aislado por primera vez de los mosquitos Aedes vigilax en el año 1959, pero tendrían que pasar 12 años para que fuese confirmado como el agente causante de una enfermedad que causa dolores y fiebres en algunos niños que habitaban a las cercanías del río Ross. Por lo general, el periodo en el que los efectos comienzan a surgir en la persona toma de 13 a 14 días. Además, este no puede ser transmitido de persona a persona. El virus del río Ross es cosa seria, al menos en el país en el que es endémico, pues sus efectos no son mortales, pero sí incapacitantes. La fiebre, el dolor en las articulaciones, sumado a las erupciones cutáneas, que por cierto olvidé mencionar al principio, lo convierte en un virus del que es mejor mantenerse protegido. Parechovirus. Los parechovirus se tratan de un grupo de virus que por lo general afectan a niños pequeños y suelen ser terriblemente peligrosos en los recién nacidos. El virus se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias, por contactos con fluidos corporales o al entrar en contacto con heces infectadas. Como lo ves, estos factores lo hacen altamente contagioso. Los niños suelen estar expuestos al parechovirus a través de superficies contaminadas o al contacto con individuos afectados, sobre todo con los asintomáticos, o sea quienes no presentan síntomas evidentes o no presentan ningún síntoma. Los síntomas pueden comenzar con fiebre, irritabilidad y erupciones cutáneas hasta llegar a las infecciones respiratorias y gastrointestinales. Sin embargo, en los casos más graves, especialmente en los bebés recién nacidos,
El perichovirus puede traer enfermedades severas como sepsis, convulsiones y meningoencefalitis. Actualmente no cuenta con una vacuna para prevenirlo ni para tratarlo. Sin embargo, existen medidas importantes para evitar el propago y contagio de perichovirus y se centran en el lavado constante de las manos y la desinfección de superficies. Monkeypox. Aquí está el principal causante de que haya hecho este video. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica rara causada por el virus de la viruela del mono o monkeypox y perteneciente a la familia de los poxvirus, una familia que abarca una gran cantidad de virus, entre ellos la viruela, y pueden afectar a seres humanos, animales e inclusive algunos insectos. Desde su aparición, la viruela del mono siempre se ha limitado a regiones de África Central y Occidental, pero como ya todos sabemos, durante los últimos años se han registrado múltiples brotes en diferentes partes del mundo. La monkeypox se transmite principalmente por contacto cercano con un animal o una persona infectada. Sus vías de transmisión más comunes son el contacto directo con las lesiones de la piel, contactos con fluidos infectados o por inhalación de partículas infecciosas. Los síntomas de este virus se manifiestan con fiebre, dolor de cabeza y erupciones cutáneas características que pasan por distintas etapas. Cada una de las etapas representan las distintas fases de la infección y cómo el sistema inmunitario responde a él. Actualmente no existe una cura específica para la monkeypox, por lo que su prevención es fundamental y se basa en tomar medidas de higiene, así como prevenir el contacto con animales que se sospeche están infectados. También existe una vacuna contra esta viruela que, si bien solo ofrece una protección parcial, sigue siendo importante para el objetivo principal, que es el control de la enfermedad. Hace poco, la OMS declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública a nivel internacional, por lo que debemos estar prevenidos. Ojo, no quiero ser sensacionalista ni nada por el estilo. Sin embargo, es mejor darle un poco de importancia porque personalmente, cuando ocurrió la alerta del COVID-19 hace algunos años, yo literalmente pensaba, nah, eso es por allá en China, además es como una gripe y no creo que pase a mayores. Y bueno, pasó lo que ya todos sabemos. Virus Barma. Similar al virus del Ross River, ya no solo en su forma de contagio, sino porque ambos son endémicos de Australia y ambos son nombrados con el mismo nombre del lugar en el que aparecieron por primera vez. El virus Marva es un arbovirus que pertenece a la familia Togaviridae y se transmite principalmente a través de mosquitos infectados. Este virus provoca una enfermedad no letal, aunque debilitante, similar a otras infecciones virales transmitidas por mosquitos, como el anteriormente mencionado virus de Ross River. Sus síntomas típicos incluyen fiebre, fatiga, dolores articulares y musculares, así como una erupción cutánea que puede aparecer en el torso o las extremidades. Las personas infectadas suelen desarrollar los síntomas entre 10 y 7 días después de la picadura de un mosquito, y aunque la mayoría se recuperan completamente en pocas semanas, algunos pueden experimentar síntomas prolongados, como dolor articular y cansancio que persisten durante meses. El virus no se transmite de persona a persona, sino a través de picadura de mosquitos que previamente han picado a animales o a humanos infectados. Los grupos de mayor riesgo incluyen personas que viven o pasan tiempo en áreas rurales o cercanas a humedales, especialmente al oeste de la Gran Cordillera Divisoria en Australia. Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico para el virus Barma y el manejo de la enfermedad se enfoca en aliviar los síntomas mediante el uso de analgésicos y antiinflamatorios. Virus Chandipura. En el mes de julio, al menos 48 personas perecieron debido a un síndrome de encefalitis aguda en el estado de Gujarat, en la India. El causante, todo apunta a un brote de virus Chandipura. El virus Chandipura es un patógeno emergente con alta tasa de mortalidad de niños menores de 15 años. Fue descubierto entre los años 1964 y 1966 durante un brote febril agudo en Nagpur, India, a partir de varios casos de individuos que presentaban fiebre aguda y dolores de cabeza. Hablando más específicamente sobre el virus, este pertenece a un género conocido como vesiculovirus, que a su vez forma parte de la familia Rhabdoviridae. Y si eres alguien que consume mi contenido desde hace ya algún tiempo, recordarás que esta familia es la misma a la que pertenece el virus de la rabia. La gran parte de virus pertenecientes al género vesiculovirus es transmitido por flebótomos, pero en el caso del Chandipura también participan mosquitos de la especie Aedes aegypti. Sí, esos mismos que transmiten el dengue, la fiebre amarilla y el Zika. La gran preocupación con el Chandipura virus y el por qué se considera como el patógeno más significativo del género de los vesiculovirus se debe a su alta tasa de letalidad en personas, la cual se sitúa entre un 55 y 77%. Por ahora su presencia se limita al subcontinente indio y partes de África como Nigeria y Senegal,
Sin embargo, las autoridades advierten que este irá extendiéndose poco a poco, debido a que el desarrollo larvario de los flebótomos junto a la temperatura y otros requisitos ambientales amplían significativamente la distribución geográfica del virus y sus vectores. En cuanto a sus síntomas, inicialmente empiezan siendo similares a los de una gripe, pero estos pueden progresar rápidamente en un plazo de 24 a 48 horas, desarrollando problemas como encefalitis, el coma y el fallecimiento. Cabe resaltar que son los menores quienes se ven más afectados tanto al virus como a desarrollar sintomatologías más graves. Eso lo demuestra un brote ocurrido en el año 2003 en Andhra Pradesh, cuando este se cobró 183 vidas, en su mayoría niños menores de 12 años. Habrá que echar un ojo a este virus, pues al menos a mí se me hace aterrador pensar que su tasa de letalidad alcance el 70% y que sobre todo no sea muy conocido. Virus de la encefalitis japonesa. Perteneciente al género de los alfavirus, la encefalitis equina del este es una enfermedad que surge por el virus del mismo nombre y el cual afecta a animales y seres humanos, pero en especial a los equinos, y ahí la razón de su nombre. Este virus infecta principalmente a las aves paseriformes, pero estas no muestran signos de enfermedad y quienes sí lo hacen son los caballos, las llamas y los seres humanos. El virus es transmitido mediante la picadura de mosquitos infectados que posteriormente han picado a aves infectadas. Cuando la triple E afecta a los equinos, sus síntomas son fiebre, anorexia, depresión y conforme avanza en su gravedad, produce ceguera, ataxia, convulsiones y por último el fallecimiento. En seres humanos no existen muchos casos documentados, pero cuando los hay son igual de graves: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, desorientación, convulsiones, hinchazón e inflamación del cerebro conocida como encefalitis. También se puede dar el coma y por último el fallecimiento. Quienes sobreviven a la infección por encefalitis equina del este suelen quedar con secuelas neurológicas o discapacidad permanente en la mayoría de los casos. Su tasa de mortalidad es del 90% en caballos y entre un 30 a 70% en seres humanos. En ocasiones evitaré mencionar las medidas que se deben tomar para prevenirlo, ya que este, al igual que otros virus transmitidos por mosquitos, toman las mismas medidas de prevención. Hepatitis B. Primero que nada, para hablar de la hepatitis B hay que explicar un poco qué es la hepatitis. La hepatitis se trata de una inflamación del hígado que puede ser causada por distintos tipos de virus de la hepatitis, clasificados en A, B, C, D y E, cada uno con sus características y distintas formas de transmisión. En el caso de la hepatitis B es causada por, valga la redundancia, el virus de la hepatitis B y se transmite a través del contacto con fluidos corporales como sangre o semen de una persona infectada. Por lo general, alguien con hepatitis B no presenta síntomas, con excepción de los niños pequeños y los adultos mayores. Además, la infección podría decirse que se divide en dos formas: la infección aguda y la crónica. En la infección por hepatitis B aguda, la persona no presenta síntomas y si los tiene, suelen ser fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal e ictericia. La ictericia se trata de la coloración amarilla en la piel y en los ojos. En cambio, cuando se presenta una infección crónica por hepatitis B, también se puede ser asintomático. Sin embargo, durante todo ese tiempo en el que parece no experimentar problemas, la infección puede progresar hasta causar cirrosis, cáncer de hígado o insuficiencia hepática. Cualquiera puede infectarse con la hepatitis B, es más, hasta los bebés lo hacen, y esto ocurre cuando nacen de una madre que ha contraído el virus. O sea, no digo siempre, pero puede existir el caso. Además, alguien que ha sufrido una infección crónica por el virus puede sufrir una reactivación o aparición del mismo. Los factores, varios, como medicamentos para tratar enfermedades inmunológicas, quimioterapia, corticosteroides, condiciones como el lupus o la diabetes y cirugías mayores. Existen varios métodos para prevenir la infección con el virus de la hepatitis B, siendo el más obvio y recomendado la vacunación contra el mismo. La vacuna contra la hepatitis B se basa en estimular al sistema inmunológico para que produzca anticuerpos contra el virus y así desarrollar una memoria inmunológica contra el virus de la hepatitis B, cosa que cuando la persona entra en contacto con el virus, su sistema rápidamente responda produciendo anticuerpos y eliminando el virus antes de que éste pueda causar una infección. Si no se tiene acceso a la vacuna, las otras recomendaciones incluyen evitar compartir jeringa con otros individuos. Esto más que nada ocurre en el bajo mundo, cuando se inyectan sustancias ilícitas. Así que si estás viendo esto, no creo que necesites ese consejo. O sí, quién sabe. También se aconseja evitar el contacto con sangre o heridas abiertas de una persona sin protección, no compartir cosas de uso personal como cepillos de dientes o corta uñas y hacer uso de preservativos al momento de tener intimidad. Virus ORF. El virus ORF es un tipo de virus zoonótico perteneciente al género de los parapoxvirus, que afecta principalmente a las ovejas y cabras, pero también puede afectar a los seres humanos, y créeme, sus efectos son algo desagradables.
El virus es muy conocido entre las personas que se dedican al campo y la criación del ganado, ya que una infección por este virus podría provocarles grandes pérdidas económicas. El nombre ORF proviene de una palabra en latín que traducida vendría a ser algo como costra o úlcera. La transmisión del virus ORF en humanos es más frecuente en pastores, granjeros y trabajadores de mataderos, ya que por lo general son ellos quienes están constantemente en contacto con animales infectados o superficies contaminadas por los mismos. Las lesiones en la piel de estos animales infectados, especialmente en las cabras y las ovejas, liberan el virus, que poco después penetra en la piel del individuo a través de pequeñas heridas o cortaduras, que aunque parezcan insignificantes, sirven para la invasión del virus en el organismo. Luego de la infección, el virus ORF no provoca la típica sintomatología de fiebre, como son dolor de cabeza, vómito, etc. Esta en su lugar se manifiesta en forma de lesiones cutáneas dolorosas que empiezan siendo pequeñas pápulas rojizas hasta convertirse en nódulos ulcerados con un aspecto desagradable. Por lo general estas lesiones aparecen en las manos, brazos y cara, y es muy raro que se extiendan a otras zonas del cuerpo que no sean las antes mencionadas. Dichas lesiones suelen desaparecer en un lapso de 3 a 6 semanas y es muy raro que el virus provoque complicaciones graves. El virus ORF no cuenta con un tratamiento antiviral específico, en su lugar se debe cuidar las lesiones para evitar infecciones bacterianas secundarias y hacer uso de analgésicos para el dolor. En los rebaños, sus encargados deberán administrarles vacunas que inducen a una inmunidad temporal, y si bien estos vuelven a infectarse, lo hacen de una forma más leve y sin comprometer su estado de salud a un nivel mortal, porque sí, muchos animales, sobre todo los más jóvenes, fallecen como consecuencia del virus ORF. Virus del papiloma humano. Conocido popularmente por sus siglas VPH, el virus del papiloma humano es una de las enfermedades de transmisión sexual más común que existen. Casi la mayoría de las personas que tienen relaciones íntimas alguna vez han tenido el virus del papiloma humano. Sin embargo, este es usualmente inofensivo y desaparece por sí solo, pero no siempre es así. Existen al menos 240 tipos de virus del papiloma humano. Alrededor de 40 de estos pueden infectar tu área genital, así como la boca y la garganta. Entre las cepas más peligrosas de estos 240 están las número 16 y 18, asociadas casi en un 100% con los casos de cáncer. La única forma de contagiarse con un virus de papiloma humano es a través de las relaciones íntimas, ya sea al momento del contacto con genitales o por el contacto piel con piel. Existen dos tipos de categorías del virus del papiloma humano, las de alto riesgo y las de bajo riesgo. Las de alto riesgo son las que causan cáncer y ocurren por las cepas número 16 y 18 que te mencioné antes, mientras que las de bajo riesgo tienen síntomas más ligeros, como aparición de verrugas en genitales, ano, boca o garganta. En cuanto a sus síntomas, pues en realidad casi que no hay, o más bien son limitados, ya que o bien son apariciones de verruga o bien aparición de cáncer, pero no cuentan con síntomas típicos a los que uno está acostumbrado, como lo son dolor de cabeza, vómitos, fiebres, etc. Las verrugas pueden ser extirpadas quirúrgicamente, congeladas o quemadas, y las personas que desarrollan cáncer tienen que someterse a los mismos procedimientos de alguien que no ha desarrollado cáncer por este virus. El papiloma humano no tiene cura y la única forma de prevenirlo al 100% es que te vuelvas un monje y evites para siempre las relaciones íntimas. Pero como la mayoría del mundo no es así, existen vacunas que pueden ayudar a protegerte de ciertos tipos de papiloma humano. Asimismo, el papiloma humano de alto riesgo puede tratarse antes de convertirse en cáncer, pero para ello es necesario someterse a la prueba del papiloma humano y al examen de Papa Nicolau. Ten en cuenta que para evitar cualquier ETS es necesaria la responsabilidad y transparencia de las dos personas en la relación. Esto implica hacer uso de preservativos, llevar una buena higiene y no tener relaciones íntimas con otras personas. Paperas. Identificado por primera vez en el siglo XX, el virus de las paperas es un miembro del género Rubulavirus y es el causante de una enfermedad conocida como paperas o parotiditis. Este virus se caracteriza principalmente por causar una infección viral aguda que afecta a las glándulas salivales, particularmente las glándulas parótidas. El virus de la papera se transmite de persona a persona mediante gotitas que se dispersan al hablar, toser o estornudar, así como también por entrar en contacto con superficies contaminadas o por compartir utensilios de uso personal. Una vez infectada, la persona presenta síntomas entre 16 a 18 días después de la exposición al virus. Por otro lado, puede que no se presente síntomas, ya que entre un 20 a 40% de los casos son asintomáticos.
Volviendo a los síntomas, el más característico es sin lugar a dudas la inflamación dolorosa y visible de las glándulas parótidas, pero ese no es el único síntoma, ya que también puede presentarse fiebre, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de apetito y dolor al masticar o al tragar. Existen complicaciones que surgen, sobre todo en individuos que no se han vacunado contra la papera, y se dan cuando el virus afecta a otros tejidos del cuerpo. Por ejemplo está la orquitis, que es cuando este virus afecta a los testículos, provocando hinchazón y dolor intenso. La hinchazón puede llevar a una disminución en el tamaño del testículo y al deterioro de la fertilidad. Eso para los hombres, obviamente. Sin embargo, las mujeres también pueden verse afectadas por estas complicaciones. Cuando los ovarios se hinchan, se produce algo llamado oforitis, y además de la hinchazón, genera malestar estomacal, dolor, fiebres y vómitos. Esas dos complicaciones suelen ocurrir en la pubertad, y la oforitis, a diferencia de la orquitis, parece no generar problemas de fertilidad. Para no extenderme mucho, otras complicaciones asociadas indiferentemente del género de la persona son la meningitis, encefalitis, pancreatitis y aborto espontáneo en las primeras 12 semanas del embarazo. La mayoría de las personas estamos protegidos de este virus gracias a la vacuna triple viral. Sin embargo, se puede volver a infectar con el paso del tiempo, aunque claro, sus síntomas son muy elevados y las complicaciones serán nulas. En cambio, alguien no vacunado es mucho más susceptible tanto a la infección como a las complicaciones, aunque claro, en caso de ser asintomático no se presenta ningún problema grave. Virus ECO. Los virus huérfanos citopático entérico humano, o conocidos por sus siglas en inglés ECO, se tratan de un grupo de virus pertenecientes a la familia de los enterovirus. Estos virus son conocidos por causar una gran variedad de enfermedades, desde leves infecciones hasta cuadros clínicos graves, sobre todo en niños pequeños y bebés. Suelen transmitirse por contacto con heces fecales infectadas o a través de gotitas respiratorias. Los síntomas de una infección por virus ECO varían ampliamente, ya que depende del tipo de ecovirus, de la edad del afectado y del órgano o sistema afectado, pero estos serían más o menos los siguientes: fiebre, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, síntomas respiratorios, y en recién nacidos, las infecciones por ecovirus causan complicaciones que derivan en enfermedades más graves, como miocarditis, encefalitis y meningitis. Por lo general, esas complicaciones en recién nacidos están asociadas al ecovirus 11, el cual ha sido señalado como responsable de enfermedades graves en recién nacidos, así como también por ser altamente mortal en dicho sector de la población. Hablando un poco más sobre este ecovirus 11 o virus ECO 11, en mayo del año pasado Francia reportó un aumento en los casos de sepsis neonatal grave, los cuales estaban asociados a un brote de ecovirus 11. A 19 bebés se les detectó la variante 11 del ecovirus y 9 de ellos sucumbieron ante sus graves complicaciones. Al parecer, de los 29 serotipos existentes de estos virus, el 11 es el de mayor mortalidad y morbilidad. Los enterovirus no poseen curas ni tratamientos específicos, pues en su mayoría se resuelven solos, aunque en casos más graves como el mencionado ecovirus 11 es necesaria la hospitalización urgente para tratar las complicaciones presentadas por la persona. Al poseer una naturaleza ubicua, los ecovirus se transmiten con facilidad, por lo que prevenir las infecciones es algo complejo. Sin embargo, al igual que otras infecciones por enterovirus, una buena higiene personal, el tener acceso a agua limpia y potable y vivir en un entorno limpio ayudan considerablemente a evitar los contagios. El virus de la influencia A es uno de los 3 tipos principales de virus de la gripe que infectan a los seres humanos, junto con el virus de la influencia B y C. El virus pertenece a la familia Orthomyxoviridae y ha sido responsable de algunas de las epidemias de gripe más graves, como lo son la gripe española de 1918 y la gripe H1N1 de 2009. Se cree que los virus de la influencia tienen un origen avícola, pasando luego a infectar a otros animales y finalmente al ser humano. La transmisión del virus de la influencia se produce principalmente a través de pequeñas gotas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Estas gotas pueden ser inhaladas por otras personas o depositarse en superficies, las cuales pueden ser tocadas y luego transferidas a la boca, nariz u ojos. Los síntomas de la infección por el virus de la influenza A incluyen fiebre alta, tos, dolor de garganta, fatiga, dolores musculares y cefalea. En casos graves puede llevar a complicaciones respiratorias un poco más graves como neumonía, y en poblaciones vulnerables como lo son los ancianos y personas con comorbilidades puede ser mortal. El tratamiento para infecciones con este virus suele ser sintomático, es decir, que se enfoca en aliviar los síntomas con uso de analgésicos y antipiréticos para reducir la fiebre y el dolor. Molluscum contagiosum.
El molusco contagioso es una infección viral de la piel causada por un poxvirus y se transmite principalmente por el contacto directo de piel con piel o por compartir objetos personales contaminados como ropa o toallas. Suele ser más frecuente en niños, aunque los adultos y personas con sistemas inmunodeprimidos también pueden infectarse. El virus del molusco provoca bultos pequeños, redondos y con un pequeño hoyo en el medio de distintas zonas de la piel. Dichas lesiones pueden variar en tamaño y número y por lo general aparecen en el rostro, el cuello, las axilas, manos y genitales. Estos bultos son por lo general indoloros, pero sí provocan picazón e irritación, lo que a su vez aumenta el riesgo de diseminación del virus. Existe también el riesgo de que los bultos se desarrollen en los párpados y la persona desarrolle conjuntivitis. Sin tratamiento, los bultos pueden tardar un plazo de 6 a 2 años en desaparecer por completo. Además, se puede volver a contraer el virus luego de la recuperación. Ya si la infección es demasiado grave, un médico general puede remitir a la persona con un dermatólogo, a fin de analizar si es necesario o no la extirpación de las protuberancias a través de los diferentes métodos disponibles. Virus del Valle Rift. La fiebre del Valle Rift es una enfermedad vírica aguda que puede afectar tanto a animales domésticos como al ser humano. El virus responsable de esta enfermedad pertenece al género Plepovirus de la familia Bunniaviridae, y en esta familia también se encuentra un virus peligroso conocido como hantavirus, del cual ya te mencioné anteriormente. Distintas especies de mosquitos actúan como vectores de este virus y la enfermedad suele ser frecuente en épocas de lluvia intensas, que es cuando más proliferan las poblaciones de mosquitos. El género de mosquitos Aedes tiene la particularidad de poder traspasar el virus a su descendencia por medio de los huevos, lo cual favorece la supervivencia de este virus en el medio ambiente. Nosotros los seres humanos también podemos desarrollar la fiebre del Valle Rift al ser picados por estos mosquitos infectados, así como por entrar en contacto con sangre, fluidos corporales o tejido infectado de un animal. Por lo general, las personas que trabajan en mataderos, laboratorios y hospitales suelen ser las más propensas a pillar el virus que causa la fiebre del Valle Rift. Sus síntomas también varían en animales y seres humanos. En los primeros depende de la edad de la especie animal infectada y de su estado de preñez. Cuando ocurren epidemias del virus, casi siempre se dan numerosos abortos. Además, los corderos y terneros jóvenes presentan síntomas como fiebre, debilitamiento y perecen rápidamente. La mortalidad en adultos es del 10 al 20% y presentan otros síntomas como diarrea, salivación excesiva, debilidad y pérdida de apetito. En cambio, en el hombre es más probable que no se presenten síntomas, y si los hay suelen ser leves, como por ejemplo la fiebre, debilidad, dolor de espalda y mareos. Pero entre el 1 al 4% puede evolucionar a una fiebre hemorrágica, encefalitis y ceguera. Sin embargo, eso es solo entre el 1 y el 4% de los casos. La mayoría se recupera de forma completa en un periodo de 4 a 7 días. La prevención y medidas de seguridad para este virus se toman más que nada en animales y en las zonas que funcionan como granjas o criaderos. Existen vacunas para prevenir la infección en zonas endémicas. Por ejemplo, hay una vacuna de un solo uso que proporciona inmunidad de por vida. Sin embargo, esta no es recomendada para usar en animales preñados debido al riesgo de un posible aborto. Por otro lado está otra que no ocasiona ningún efecto indeseable, independientemente del estado de preñez del animal, pero requiere de un costo de producción más elevado. Además, se tiene que colocar varias veces para conseguir la inmunidad protectora. También se habla de una vacuna desarrollada para el hombre, pero su uso aún no está autorizado ni tampoco está disponible comercialmente. Los únicos que hacen uso de ella es de manera experimental para proteger a personal veterinario y de laboratorio, que por lo general son los que están altamente expuestos al riesgo de desarrollar la fiebre del Valle Rift. Gripe aviar. La gripe aviar, conocida también como influenza aviar, se trata de una enfermedad altamente infecciosa que afecta a las aves y es causada por un subtipo del virus de la influenza A. Pese a que existen muchos subtipos de este virus, los más preocupantes a nivel sanitario son aquellos altamente patógenos, capaces de ocasionar brotes mortales en aves de corral y en ocasiones de transmitirse a los seres humanos. Se cree que los virus de la influenza aviar tienen su origen en aves acuáticas y se han adaptado para infectar una amplia variedad de especies aviares. Su transmisión suele ocurrir cuando una ave entra en contacto con otra ave infectada o con sus secreciones, como lo puede ser las heces, la saliva y las secreciones respiratorias. Ahora, en personas ocurre de manera esporádica, ya sea por entrar en contacto directo con las aves infectadas o por estar en un entorno contaminado con el virus. Hasta ahora no se conoce un caso en el que el virus se haya transmitido de una persona a otra,
Sin embargo, existe la preocupación de que suceda alguna vez, ya que los virus que causan la influenza aviar pueden mutar y adaptarse para facilitar esa vía de transmisión. Los síntomas de la gripe aviar en las aves son los más graves y poseen una alta tasa de mortalidad. Sin embargo, también dependen del tipo de cepa del virus y de la especie de ave. Por lo general, el virus se divide en dos formas, la de alta patogenicidad y la de baja patogenicidad. Cuando ocurre en su forma leve, presentan síntomas respiratorios algo leves, disminución en la producción de huevos, letargo, falta de energía y por último, deshidratación y pérdida de peso. En las infecciones por alta patogenicidad, los síntomas son diarrea, hinchazón, cianosis en cresta y barba, dificultad para respirar, hemorragia interna y muerte súbita. En seres humanos se presentan los típicos síntomas de gripe estacional, pero en caso de ser contagiado por cepas de alta patogenicidad, como por ejemplo la H5N1, enfermedades graves como neumonía, insuficiencia orgánica múltiple y dificultad respiratoria aguda pueden hacer su aparición. De más está decir que desarrollar una o varias de estas enfermedades significa un alto riesgo de fallecimiento para la persona. Rubéola. La rubiola, también conocida como sarampión alemán, es una enfermedad viral contagiosa ocasionada por el virus de la rubiola. El virus se transmite a través del aire o por contacto físico con otra persona infectada. Existe también una forma de rubiola llamada rubiola congénita, que se presenta en fetos de mujeres que han sido contagiadas durante el embarazo. Dicha rubiola posee un potencial mortal, ya que puede presentarse un aborto espontáneo o mortinato. Además, en caso de que la criatura nazca, existe la probabilidad de que posea anomalías congénitas. La rubiola presenta sus síntomas al cabo de 2 o 3 semanas desde que la persona ha sido contagiada, y estos síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, ganglios linfáticos inflamados y malestar general. En la actualidad son muy pocos los casos de rubiola, ya que la vacuna triple viral que se aplica en infantes en el primer año de vida otorga inmunidad contra este virus. No obstante, cabe la posibilidad de que en personas mayores o pacientes inmunodeprimidos la inmunidad desaparezca parcialmente y se vean vulnerables a contraerla nuevamente. Chikungunya. El chikungunya es una enfermedad vírica que, al igual que el dengue y la fiebre amarilla, es transmitida a seres humanos mediante la picadura de mosquitos infectados. El nombre del virus y la enfermedad provienen de origen maconde, que traducido significa algo así como doblado o que se dobla, y pues hace referencia a la postura encorvada que adoptan las personas por el dolor en las articulaciones. El virus que causa el chikungunya pertenece a la familia de los alfavirus y se cree que vio su origen en África para luego extenderse a distintas partes del mundo gracias a los mosquitos, quienes son los principales vectores. Quienes se infectan por este virus presentan síntomas de dentro de 3 a 7 días, siendo los más comunes el dolor en las articulaciones y fiebre. Sin embargo, pueden haber otros como dolor de cabeza, fatiga, vómitos y sarpullido. Estos síntomas por lo general se van solos con el pasar de los días y si bien requieren de atención médica no complican el estado de salud de quien los presenta, a no ser que se trate de adultos mayores, recién nacidos o personas con otras enfermedades como diabetes o presión arterial alta, ya que en sus casos sí pueden verse seriamente afectados. También se dice que el dolor en las articulaciones puede persistir por algunos meses luego de haber perdido los otros síntomas que mencioné con anterioridad. Coxsackie. Perteneciente al género de los enterovirus, el virus Coxsackie es comúnmente conocido por causar una gran variedad de enfermedades, sobre todo en niños menores de 5 años, aunque eso no significa que el resto no pueda contagiarse. Fue identificado por primera vez en 1940 y su modo de transmisión más frecuente es a través del contacto con heces contaminadas o superficies contaminadas con estas heces. La mitad de los niños que presentan una infección por Coxsackie virus no presentan síntomas, mientras que la otra mitad padece una variedad de síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor de garganta y molestias estomacales. Pero eso no es todo, ya que el Coxsackie virus abre el camino para la aparición de otras enfermedades más complejas, como lo son la enfermedad de mano, pie y boca, la herpangina y la conjuntivitis hemorrágica. Además, en casos extremadamente aislados pero posibles, el virus puede provocar condiciones mortales, como lo son la meningitis, encefalitis y miocarditis. Lo bueno es que la mayoría de los casos reportados de este virus, los síntomas son leves y se resuelven dentro de un par de días o semanas, pero por otro lado los recién nacidos y personas con sistemas inmunológicos comprometidos deben recibir especial cuidado, ya que es en ellos donde suelen surgir las complicaciones más graves. Y es de resaltar que el Coxsackie virus es muy contagioso, pues las personas las pueden transmitir a otros mediante el contacto con las manos no lavadas o por las gotas que sueltan al toser o estornudar, haciendo que sea fácil de esparcirse en lugares como escuelas, donde está el sector que con más frecuencia se ve afectado por este tipo de enterovirus.
No existe ningún tipo de vacuna para evitar las infecciones por Coxsackie, pero los médicos indican que la mejor manera de prevenir una infección por el mismo está en lavarse constantemente las manos, sobre todo después de ir al baño. Adenovirus. Los adenovirus son un grupo de virus ADN pertenecientes a la familia Adenoviridae. Estos virus están regados por todo el mundo y pueden infectar diversas partes del cuerpo, causando una amplia gama de enfermedades. Se conocen más de 50 serotipos de adenovirus que pueden provocar infecciones respiratorias, problemas gastrointestinales y otras afecciones, sobre todo en niños, personas inmunodeprimidas y personas que viven en lugares cerrados, como lo son cuarteles militares o dormitorios, o en caso de los niños, guarderías y escuelas, donde conviven varias horas del día de manera diaria. Descubiertos por primera vez en la década de 1950, son virus sin envoltura con ADN de doble cadena y pueden sobrevivir en condiciones ambientales adversas, lo que los hace resistentes fuera del cuerpo humano. Se transmiten principalmente por contacto directo con gotitas respiratorias o por superficies contaminadas, como lo pueden ser puertas de baños públicos, así como también por vía fecal oral, al ingerir alimentos o agua contaminada. Las infecciones por adenovirus pueden presentar una amplia variedad de síntomas dependiendo del serotipo, del lugar de la infección y de cómo se encuentre el sistema inmunológico del afectado. Los síntomas más comunes suelen ser infecciones respiratorias que se asemejan mucho al resfriado común, como tos, fiebre, dolor de garganta y congestión nasal. En casos más graves, los adenovirus pueden provocar bronquitis o neumonía. Otras manifestaciones clínicas son conjuntivitis, gastroenteritis, infecciones urinarias y en individuos inmunodeprimidos abre el camino para infecciones sistémicas graves, como puede ser afectar múltiples órganos, como el hígado, el cerebro y los riñones. Los niños menores de 5 años, las personas con sistemas inmunitarios debilitados y las personas en entorno de contacto estrecho, como en guarderías y hospitales, corren mayor riesgo de contraer infecciones por adenovirus. Pero ojo, cualquiera puede infectarse y presentar síntomas, así como también puede tener el privilegio de ser asintomático, aunque claro, el privilegio es solo para él, ya que puede seguir contagiando al resto. Y esto es algo que me gustaría explicar más a fondo, pero se me complica. Por eso le pido a algún médico o una persona con bastante más conocimiento que el mío que explique qué implica ser asintomático, porque obvio la de no presentar síntomas todos nos la sabemos. Sin embargo, ¿es eso reemplazado por algo más, como no sé, alguna otra afección silenciosa o algo por el estilo? Apreciaría mucho que alguien respondiera eso en los comentarios. Encefalitis del Valle Murray. La encefalitis del Valle Murray es una enfermedad vírica rara pero potencialmente mortal causada por el virus de la encefalitis del Valle Murray, el cual es miembro del género de los flavivirus. Este virus es encontrado principalmente en el norte de Australia y en partes de Papúa Nueva Guinea y está estrechamente relacionado con otros virus transmitidos por mosquitos, como el virus de la encefalitis japonesa y el virus del Nilo Occidental. La encefalitis de Murray Valley se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados, particularmente de la especie Culex annulirostris. El virus circula de forma natural entre los mosquitos y las aves acuáticas, como garzas y gacetas, quienes actúan como principales reservorios. Los seres humanos y otros mamíferos como los caballos son huéspedes accidentales, lo que significa que no desempeñan un papel importante en el ciclo vital del virus. Esta enfermedad se registra con mayor frecuencia durante y después de periodos de fuertes lluvias e inundaciones, factores que, como mencioné antes, favorecen la cría de mosquitos. Gran parte de los infectados por este virus suelen ser asintomáticos, no obstante existen casos en los que aparecen síntomas, por lo general entre 7 a 28 días luego de ser picado. Sus síntomas pueden ser leves o graves, siendo el más característico la encefalitis, que por algo la enfermedad recibe ese nombre. Otros síntomas leves incluyen fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. También pueden darse síntomas neurológicos como somnolencia, convulsiones, rigidez de cuello y coma. Cuando se dan los casos graves de la encefalitis del Valle Murray, aproximadamente el 20 y el 30% sufren daños neurológicos permanentes o pierden la vida. La enfermedad es más común en el norte de Australia, especialmente durante la estación húmeda. Quienes trabajan o viven cerca de zonas propensas a los mosquitos corren mayor riesgo. Debido al potencial de daño neurológico a largo plazo y la ausencia de tratamientos antivirales específicos, las medidas siguen centradas en la prevención y la detección precoz de los brotes. El gobierno australiano emite periódicamente alertas en las regiones donde se detectan virus transmitidos por mosquitos, incluido la encefalitis del Valle Murray. Alertas que van acompañadas de recomendaciones para que las personas tomen precauciones contra las picaduras de estos insectos, así como también medidas para evitar la proliferación de los mismos. Virus Junin. El virus Junin es un agente patógeno responsable de la fiebre hemorrágica argentina, una fiebre hemorrágica vírica grave y a menudo mortal.
Pertenece a la familia Arenaviridae y al género Arenavirus y fue descubierto en 1958 en la provincia argentina de Junín. Afecta principalmente a las poblaciones de zonas rurales, donde predominan las actividades agrícolas y ganaderas. Es endémico en las regiones del centro y del norte de Argentina, particularmente en zonas con altas poblaciones de roedores reservorios. El principal reservorio de este virus es el roedor Calomis musculinus, comúnmente encontrado en campos agrícolas y viviendas rurales. La transmisión al ser humano se produce por estar en contacto directo con estos excrementos, saliva o la orina de estos roedores infectados. Además, también es posible la transmisión entre humanos y se produce por contacto con fluidos corporales de individuos infectados o por tocar materiales contaminados con estos fluidos. La enfermedad suele tener un periodo de incubación de 1 a 3 semanas y una vez dada la aparición de síntomas, estos se intensifican rápidamente. Las personas experimentan síntomas iniciales similares a la gripe, como fiebre, dolor de músculos y fatiga. A medida que progresa, pueden experimentar síntomas graves como hemorragias gastrointestinales, petequia y otras manifestaciones hemorrágicas. Ya en los casos más graves, la enfermedad puede conducir al shock séptico, fallo orgánico y al fallecimiento. Para su prevención es necesario tomar medidas de control contra los roedores reservorios, por ejemplo el uso de trampas y rodenticidas en zonas agrícolas y viviendas aledañas. Por otro lado, la existencia de una vacuna llamada Candid-1 previene la infección y reduce la incidencia en la fiebre hemorrágica, siendo usada en la región donde es endémica. Sarampión. El sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa que, a pesar de poseer una vacuna eficaz para prevenirlo, sigue siendo una enfermedad que hasta estos tiempos sigue contagiando a cientos de personas en todo el mundo. Las personas contraen sarampión al entrar en contacto con las gotitas respiratorias de alguien infectado, quien al toser, estornudar o hablar, libera el virus alojado en su nariz o garganta. Sus síntomas aparecen dentro de 10 a 14 días y se dividen en etapas. Los primeros 10 días el virus se esparce por todo el cuerpo, sin embargo los síntomas no son visibles. Después de esta fase comienza una leve fiebre acompañada con tos continua, goteo nasal, conjuntivitis y dolor de garganta. Luego de 3 días estos síntomas comienzan a irse y en su lugar aparece el sarpullido característico en forma de manchas rojas, el cual con el pasar de los días se va esparciendo por los brazos, el pecho y la espalda, y así por todo el cuerpo, además de presentarse un súbito cuadro de fiebre alta. El sarpullido puede durar hasta 7 días y luego disminuye progresivamente, comenzando por el rostro y terminando en los muslos y pies. Estos son los síntomas clínicos más comunes, pero también están las complicaciones asociadas, que antes de la existencia de la vacuna contra el sarampión solían cobrarse millones de vidas al año. Diarrea, vómitos, infecciones de oído, bronquitis, laringitis, neumonía, encefalitis y a mujeres embarazadas, infectarse con sarampión implicaba el riesgo de que se presentara un parto prematuro o que el bebé pase a mejor vida. Ojo, estas complicaciones tienen más probabilidades de suceder en personas no vacunadas, así que ya sabes, si tienes un hijo ponte las pilas, que las vacunas salvan vidas. Para que te hagas una idea, en 1980, antes de que la vacunación masiva contra el sarampión diera inicio, este acababa con la vida de 2,6 millones de personas anualmente. SARS. El síndrome respiratorio agudo severo, también conocido por sus siglas SARS, es una enfermedad viral grave causada por un coronavirus, específicamente por el SARS-CoV-1. Este virus pertenece a la misma familia que otros coronavirus que afectan a humanos y animales y fue identificado por primera vez en 2003 en Asia, durante un brote ocurrido en China. El SARS se propagó rápidamente a más de 2 docenas de países, resultando en una pandemia que causó miles de infecciones y un número significativo de decesos. Los síntomas iniciales del SARS suelen ser similares a los de una gripe o resfriado común. Incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y en algunos casos diarrea. A medida que progresa puede desarrollarse una tos seca, dificultad para respirar y neumonía. Esta progresión rápida hacia problemas respiratorios graves es una de las características que hace que el SARS sea tan peligroso, ya que en muchos casos requiere hospitalización. Su origen se rastreó hasta animales salvajes vendidos en mercados de China, con estudios que sugieren que los murciélagos y civetas podrían haber actuado como reservorios o intermediarios en la transmisión del virus a los humanos. Hablando de su transmisión, esta ocurre de humano a humano y se produce principalmente a través de las gotas respiratorias que se generan cuando alguien tose o estornuda. Además, el contacto directo con superficies contaminadas también puede ser una vía de transmisión. Hablando un poco más sobre aquel brote del año 2003, el origen exacto fue en Guangdong, China,
y afectó a 29 países, con un total de 9.000 casos reportados y aproximadamente 774 fallecidos. Este se propagó rápidamente a nivel mundial gracias a la falta de conocimiento inicial y a las conexiones de transporte aéreo entre los países. A partir de su contención en el año 2003 no se han registrado brotes significativos nuevamente, pero el virus sigue siendo una causa de preocupación, ya que temen una reaparición del mismo o de nuevos coronavirus, como lo fue el caso del SARS-CoV-2 hace ya 5 años atrás. Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad viral grave causada por el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, perteneciente al género de los nairovirus en la familia Bunyiaviridae. Los primeros reportes de la enfermedad se dieron en Crimea en el año 1944 y poco después en el Congo, motivo por el que se le decidió llamar de la manera en que ya conocemos. El virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se transmite principalmente a través de la picadura de garrapatas infectadas del género Hyaloma o por contacto directo con fluidos y tejido infectado de ganado. El virus que causa esta enfermedad circula de forma natural en un ciclo garrapata-animal en el que animales salvajes y animales domésticos como las cabras, ovejas y vacas actúan como hospedadores. Cabe resaltar que estos animales resultan ser asintomáticos, pero desempeñan un papel importante en la transmisión del virus. Dependiendo de cómo se haya contraído el virus, por ejemplo, si fue por picadura de garrapata o por contacto con fluido infectado, la enfermedad puede tener un periodo de incubación de entre 1 a 9 días. Empieza con síntomas algo similares a los de la gripe, incluyendo fiebre, mareos y dolores musculares. A medida que avanza provoca diarrea, náuseas y vómitos, y en los casos graves se hacen presentes los síntomas hemorrágicos como hemorragias nasales, gingivales y en los puntos de inyección, así como también hematomas extensos por todo el cuerpo. Cuando se llega a esta fase, el shock y el fallo multiorgánico suelen ser frecuentes como consecuencia del estado tan avanzado en el que se halla la enfermedad. En la actualidad no existen tratamientos para el virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, y los cuidados se centran más que nada en el apoyo para mantener el equilibrio de líquidos, para manejar las hemorragias y apoyar el funcionamiento de los órganos. En ciertos casos se ha usado un medicamento llamado ribavirina, un fármaco antivírrico que ha sido utilizado en algunos casos con resultados favorables, pero en general su eficacia no ha podido ser demostrada de manera concluyente. Virus Nipah. El virus Nipah es un tipo de virus zoonótico, lo que significa que se transmite de animales infectados a humanos, y fue descubierto por primera vez en 1998, cuando varias zonas de Malasia sufrieron brotes de la enfermedad. Este virus utiliza a los murciélagos conocidos como zorros voladores como su principal reservorio natural. Esto significa que el virus permanece durante mucho tiempo en el hospedador, que en este caso viene a ser el murciélago, pero este es asintomático a lo que el virus causa en otros organismos. Por otro lado, los cerdos son considerados como los huéspedes y vectores de esta enfermedad hacia los seres humanos, a través del contacto directo o el consumo de productos infectados por la saliva, orina y heces de murciélagos y cerdos infectados. También puede darse la posibilidad de ser transmitida de persona a persona, mediante el contacto cercano, particularmente en entornos donde se está tratando a pacientes con la enfermedad diagnosticada, a través de partículas virales en el aire. Los síntomas del virus Nipah se hacen presentes luego de 5 días de haberse contagiado. Conforme avanza, se presentan problemas respiratorios graves y casi siempre la persona infectada entra en un estado de coma en menos de 48 horas desde la aparición de los síntomas. También desarrollan encefalitis, que es quizás lo más peligroso y característico de quienes se infectan con este terrible virus. Hablando un poco más de la encefalitis, Bangladesh e India son los países donde más casos se han reportado de esta infección, y en el caso del primero, cada año desde 2003 han sido reportados casos de encefalitis como consecuencia del virus Nipah, dejando además desenlaces fatídicos. La enfermedad no posee cura y los tratamientos solo se enfocan en el manejo de los síntomas. El manejo de la enfermedad es principalmente de soporte, enfocándose en el tratamiento de los síntomas y complicaciones. La prevención se centra en evitar el contacto con murciélagos y cerdos infectados, así como en la implementación de medidas de control de infecciones en entornos de atención médica, para reducir el riesgo de transmisión de persona a persona. Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es un virus del grupo herpes virus, específicamente del género Lymphocyptovirus. También es conocido como el virus del herpes humano 4. Este virus se encuentra altamente esparcido en la población mundial y se estima que alrededor del 90% de las personas adultas han sido infectados en algún momento de su vida. Se lo considera como el principal causante de la mononucleosis infecciosa, comúnmente conocida como enfermedad del beso, debido a que se transmite a través de la saliva. Sin embargo, el virus también está asociado con otros trastornos de salud más graves, como ciertos tipos de cáncer, entre ellos el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaringeo.
El virus del Epstein-Barr fue descubierto en 1964 y lleva el nombre de los dos científicos que lo identificaron, siendo Michael Epstein y Ivan Barr. Se transmite de persona a persona, principalmente a través de la saliva, lo que explica su alta prevalencia en la población mundial, pues casi todos se besan alguna vez en su vida. Otras formas de transmisión incluyen el contacto con objetos contaminados como cepillos de dientes o vasos, así como a través de transfusiones de sangre o trasplantes de órganos. En la mayoría de los casos, la infección por este virus es asintomática, especialmente cuando ocurre en la infancia. Sin embargo, cuando la infección se produce en adolescentes o adultos jóvenes, puede manifestarse como mononucleosis infecciosa. Los síntomas típicos de la mononucleosis incluyen fiebre, dolor de garganta, fatiga extrema, linfadenopatía. Algunos pacientes pueden experimentar esplenomegalia o, en casos más raros, hepatitis. La fatiga asociada a la mononucleosis puede durar semanas o inclusive meses. También ha sido asociado con diversos tipos de cáncer, incluyendo, como dije al principio, el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaringeo y algunos linfomas de Hodgkin. No existe un tratamiento específico para la infección por el virus Epstein-Barr y el manejo de la enfermedad es principalmente sintomático, como el descanso, la hidratación, el uso de analgésicos y antipiréticos para controlar la fiebre y el dolor. Dengue. El dengue es una infección viral que se transmite mediante la picadura de un mosquito, comúnmente de la Aedes aegypti, en zonas tropicales y subtropicales, infectando a millones de personas alrededor del mundo. El dengue empieza siendo leve, con síntomas similares a los de una gripe y fiebre alta, pero 1 de cada 20 personas pueden llegar a desarrollar una variante más peligrosa y mortal de este, conocida como dengue hemorrágico o dengue grave. La mayoría de personas que se enferman de dengue usualmente se recuperan al cabo de una semana, sin embargo otras no lo hacen y empeoran, desarrollando el antes mencionado dengue hemorrágico. Este tipo de dengue surge cuando los vasos sanguíneos se dañan y sufren fugas, también cuando la cantidad de plaquetas en el torrente sanguíneo disminuye drásticamente, trayendo consigo síntomas como dolor de barriga intenso, vómitos constantes, sangrado en la orina, heces o en el vómito, sangrado de la nariz, dificultad para respirar y fatiga. Cuando se presenta esta condición, las probabilidades de que la persona fallezca son muy altas, por eso los médicos siempre recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud cercano si los síntomas comienzan a hacerse visibles. El dengue tiene 4 tipos de virus y hay que dejar claro que no puede transmitirse de persona a persona y solo se transmite mediante la picadura de mosquitos, y la única forma en la que se puede transmitir de un individuo a otro es mediante el embarazo. Bien, hablando de los 4 tipos del virus del dengue, esto significa que un mosquito puede ser portador de, por ejemplo, el virus del tipo 3, y tú al enfermar y recuperarte de ese tipo 3 desarrollas inmunidad a largo plazo de ese tipo, pero todavía te quedan 3 más que pueden enfermarte y eso incrementa aún más la probabilidad de desarrollar el dengue grave, del que ya te hablé anteriormente. La forma más simple de prevenir esta enfermedad es a través de una vacuna que solo puede ser administrada a personas entre los 9 y 40 años. También hay que resaltar que solo quienes ya han sido infectados al menos una vez pueden acceder a esta. Se lo hace de esa forma porque estudios han dejado evidencia de que quienes no han sufrido de dengue y han sido vacunados tienen una mayor probabilidad de padecer dengue grave. Otras formas de permanecer a salvo de las picaduras de mosquitos es evitar las aguas estancadas en el hogar, como pueden ser llantas o botellas en el patio de tu casa, así como también la colocación de mallas en ventanas para evitar que estos entren por la noche. Eso puede ayudar significativamente a esquivar el aguijón de un molesto y peligroso mosquito. Sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tipo de cáncer que se origina en las células que recubren los vasos sanguíneos y linfáticos. Este tipo de sarcoma se manifiesta principalmente en la piel, aunque también puede afectar órganos internos como los pulmones, el hígado, el tracto gastrointestinal y los ganglios linfáticos. El origen del sarcoma de Kaposi está vinculado a la infección con el herpes virus humano 8, también conocido como el virus del sarcoma de Kaposi. Aunque la mayoría de las personas que portan este virus no desarrollan la enfermedad, el riesgo aumenta significativamente en aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos. Este tipo de cáncer fue identificado por primera vez en 1872 por el dermatólogo húngaro Moritz Kaposi y era considerado raro hasta la década de 1980, cuando su incidencia aumentó notablemente entre personas con VIH y SIDA. Actualmente, el sarcoma de Kaposi es un indicador de etapa avanzada de infección por VIH, aunque también puede presentarse en otras situaciones de inmunosupresión, como en pacientes que reciben tratamientos inmunosupresor tras un trasplante de órgano. Existen 4 formas principales del sarcoma de Kaposi: clásico, endémico, relacionado con el SIDA y atrogénico. Cada forma tiene características clínicas y epidemiológicas distintas.
El sarcoma de Kaposi clásico afecta principalmente a hombres mayores de origen mediterráneo judío y suele evolucionar lentamente, con lesiones localizadas en las piernas y los pies. La forma endémica se presenta más comúnmente en África subsahariana y puede ser más agresiva, afectando a personas de todas las edades. El sarcoma de Kaposi relacionado con el SIDA es la forma más agresiva y se propaga rápidamente a diversas partes del cuerpo. Por último, la forma iatrogénica se desarrolla en pacientes que toman medicamentos inmunosupresores tras un trasplante de órganos. Los síntomas del sarcoma de Kaposi dependen de la ubicación de las lesiones. Las lesiones cutáneas son el síntoma más visible y su apariencia puede variar desde pequeñas manchas planas hasta nódulos elevados. En algunos casos estas lesiones pueden causar dolor o hinchazón, especialmente si afectan a las extremidades inferiores. Cuando el sarcoma de Kaposi afecta a órganos internos, los síntomas pueden ser más graves y variables: dificultad para respirar si los pulmones están afectados, hemorragias gastrointestinales si el tracto digestivo está comprometido, o inflamación significativa si los ganglios linfáticos son invadidos por las células tumorales. El tratamiento del sarcoma de Kaposi depende de la extensión de la enfermedad y del estado inmunológico del paciente. En casos localizados, las lesiones pueden ser tratadas con cirugía, crioterapia o radioterapia. Sin embargo, en casos más avanzados, el tratamiento puede incluir quimioterapia sistémica. En los pacientes con VIH, el tratamiento antirretroviral es fundamental, ya que al restaurar el sistema inmunológico puede reducir la progresión del sarcoma de Kaposi. Aunque su incidencia ha disminuido en países desarrollados con la implementación del tratamiento antirretroviral, el sarcoma de Kaposi sigue siendo un problema significativo en regiones con alta prevalencia de VIH y en personas con inmunosupresión. Carcinoma de células Merkel. El carcinoma de células Merkel es un tipo de cáncer de piel raro y agresivo que se origina en las células de Merkel, que son células neuroendocrinas presentes en la epidermis, encargadas de la percepción sensorial táctil. Este tipo de cáncer se caracteriza por su rápida tasa de crecimiento y su alta probabilidad de diseminarse a otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos y órganos internos, convirtiéndose así en uno de los tipos de cánceres más peligrosos que hay. El carcinoma de células de Merkel tiene su origen en la mutación de las células de Merkel, aunque la causa exacta de esta mutación no es del todo clara. Por otro lado, se ha identificado una relación significativa entre este cáncer y la infección con el poliomavirus de células Merkel, un virus descubierto en 2008 que se encuentra en la mayoría de los casos de este tipo. A pesar de la presencia de este virus, no todas las personas infectadas desarrollan la enfermedad, lo que sugiere que otros factores como la inmunosupresión y la exposición a la luz ultravioleta también desempeñan un papel crucial en el desarrollo del carcinoma. El carcinoma de Merkel suele ser más frecuente en personas mayores de 50 años y en aquellas con sistemas inmunológicos debilitados, como por ejemplo los pacientes de VIH, los receptores de trasplantes que toman medicamentos inmunosupresores o las personas con otros tipos de cáncer. Además, la exposición prolongada a la luz solar o fuentes artificiales de rayo UV es un factor de riesgo significativo, similar a otros tipos de cáncer de piel. La mayoría de los casos de carcinoma de células de Merkel se encuentran en áreas de la piel expuestas al sol, como la cabeza, el cuello, los brazos y las piernas. Supongo que se acabó. Este video lo grabé 3 veces y terminé con la garganta en estado vegetativo. Primero, por el ruido de los vecinos, luego por no darle al botón de grabar, y ya en la última, finalmente salió como quería, aunque claro, ya para ese tercer intento estaba sin nada de fuerzas en la voz. Gracias por llegar hasta acá, no tengo mucho más que decir con excepción de darles las gracias por el apoyo a pesar de no ser constante con la subida de vídeos. Les mando un abrazo y espero no tardar mucho en sacar otro video, cuídense y besos.